para joder al pueblo uruguayo, se dividen las tareas. Ahí tengo dos temas impositivos que vale la pena que la gente sepa de la existencia de ellos, aunque me está quedando, que para nosotros es importantísimo, cómo el mercado interno nuestro no es chico y cómo ese mercado interno puede volver, y podemos volver a tener 300.000 empleos industriales nuevamente. Tengo más oyentes. Hola, buen día. Buen día. Adelante. A ver si sabe de la llana que los rusos encontraron el yacimiento más grande del mundo en el Polo Sur, ahí bajo el hielo. Sí, lo que estoy diciendo, Núñez, el tema referido a petróleo, hay petróleo para muchísimo tiempo. Y Rusia en ese aspecto es un país con un enorme potencial en gas y petróleo. Ahí nos podríamos ir al tema de la vergüenza de los gobiernos europeos que tenían un gas y petróleo que le costaba 3 y 4 veces menos. No digo un 3 o un 4%, digo que le costaba 3 y 4 veces menos. Sin embargo, obedeciendo directivas del imperialismo yanqui, se niegan a recibir el petróleo y el gas ruso, se lo están comprando, entre otros, Estados Unidos, lo compran por carambola a la India, que a su vez Rusia se lo vende a la India, y al tener un combustible, tanto gas como petróleo, carísimo, los países europeos, la economía europea va al bombo. La industria está cerrándose continuamente. Bueno, estas son las realidades que vivimos. Pero acá no es novedades de que acá hay tanta cantidad de petróleo. Acá lo que hay que ver, una visión de conjunto de la sociedad, que no pasa las soluciones. Hoy no pasan las soluciones para ningún país, porque ya están los capitales del petróleo, ya está la mafia del petróleo, tiene combustible de sobra, y bueno, por ahí no están las salidas, y eso es lo que tenemos que razonar, como pueblo. Me permite, tengo más mensajes por aquí. Hay que poner en la balanza la intervención del PIT-CNT que destruye a las pesqueras, dice este amigo. Sí, nosotros acá en Rocha quedó esa idea, quizá no se fue inteligente desde el punto de vista gremial, pero eso depende de qué conocimiento uno tenga. Las pesqueras vinieron con créditos muy especiales en la etapa de la dictadura, vinieron con barcos que ya tenían uso, por lo tanto al poco tiempo habría que reponer la flota, y eso no estaba pensado. Que nosotros no lo veamos como pueblo, bueno, es otro tema. Eso ya estaba pensado de antemano para cerrar y pasar lo que pasó. A la prueba está que si no fuera así, nada impedía que se hubiera seguido el proyecto pesquero, que hay que reconocer que en la etapa de la dictadura en ese aspecto hubo un desarrollo. Nosotros no negamos la verdad, nosotros no negamos la realidad, pero tratamos de entender, saber cuáles son las causas profundas, qué es lo que hay atrás. Y a veces sí, los gremios se prestan a veces a hacer bobos y a hacer cosas que no se debe. En este conflicto de la pesca el gremio fue bobo. Ante una patronal que un año antes había tenido un lockout patronal que duró 8 meses, incluida la zafra pesquera, ¿tú vas a tomar medidas de lucha así nomás, divertidamente? No. Y bueno, nos está faltando gente. Nosotros queremos tener gente. Y queremos tener gente y formarla políticamente, sindicalmente, pero justamente para defender los puestos nacionales. Y ahí me llevaría a otro tema, lo que está pasando en la empresa AMBE, lo que está pasando como sindicato en la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. ¿Y lo frigorífico? Y lo frigorífico sí, pero lo frigorífico, ¿en qué sentido dices tú, Romello? La gente, hay frigorífico que va de seguro de paro en seguro de paro bueno, a los funcionarios. Bueno, pero esos son las patronales, porque date cuenta que los propios frigoríficos extranjeros, yo me encantaría gastar 7 o 8 semanas con la difusora. Los propios frigoríficos extranjeros, los dueños de los frigoríficos que son extranjeros, le plantean al país, a Uruguay, importar ganado para llegar a faenar 3 millones de reses al año. Hoy se faena entre 2 millones y 2.400.000. ¿Por qué
se ven obligados, que es una vergüenza nacional tener los frigoríficos en manos extranjeras, que eso daría para hablar también mucho. ¿Por qué se van obligados a pedir esto los frigoríficos extranjeros, las patronales? ¿Y por qué hay capacidad ociosa? Porque la manera de evitar que estemos pagando continuamente seguros de paro, porque hasta eso, los pagamos todos nosotros el seguro de paro, es tener más ganado. Ahora, ¿qué ocurre? La tierra nuestra está en manos de muy poca gente. Un porcentaje alto de la tierra en manos extranjeras. ¿Y qué ocurre? Cuando tú tienes la tierra en manos de gente que tiene 1.000, 2.000, 20.000, 50.000 hectáreas, esa persona no le interesa producir más. ¿Y por qué no le interesa producir más? Porque en la medida que tenga una oferta que sea chica y la demanda siga incambiada, ni hablar si aumenta, él obtiene excelentes precios. ¿Qué es lo que pasa hoy? Se está vendiendo el ganado a $5 y pico. Entonces, el tipo que tiene campo, el tipo que tiene tierra, la persona que tiene semovientes, como dicen, ¿qué está pasando? Una vida excelente, unos ingresos en dinero extraordinarios. A esa persona no le interesa para nada modificar ese stock vacuno que hay. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Políticas desde el gobierno que incentivaran eso, porque lo correcto es importar ganado en pie de afuera para tener más ganado para fainar. Yo creo que no. Entonces es impresionante los temas, a medida que la gente pregunta una cosa, todo lo que uno le tiene que transmitir a la gente para que entienda verdaderamente lo que está pasando. La gente quiere informarse, nada más que informan mal, que, por lo menos los que tienen que informar. Eso ni hablar, eso ni hablar. Me gustaría saber de dónde saca esos números el señor, esas cifras que él conoce. ¿Yo puedo acceder a ellas? Dice María Ignacia. Bueno, mira, yo tengo por lo menos cerca de 60 años que me he dedicado con seriedad, porque pertenecí a una generación que quiso cambiar este mundo, y nosotros allí comprendimos la importancia enorme que tenía manejar los temas de la economía política, manejar toda esta información. Esta información no viene sola, son décadas de tener un piso, un sustrato y seguir tratando de actualizar. Esto no se hace así nomás, pero no es difícil. Nosotros tenemos una organización política, el Partido Humanista dentro de la Unidad Popular. Esa organización política, incluso acá en Rocha, con poca gente, hacemos reuniones. Esas reuniones, ¿qué hacen? Y bueno, incentivar determinadas lecturas, incentivar, ver determinada información, que hoy se usa mucho el tema de las redes, y responder a preguntas que van surgiendo en las reuniones. ¿Para qué? Y para ayudar a gente que tenga una comprensión, no solo de lo que ocurre, sino lo que es fundamental, tener un proyecto de país, por ejemplo, para tener una industria nacional que es viable, que acá se realice la mayoría de las producciones industriales que hoy vienen del exterior y nos quitan trabajo. Entonces, ese es parte de nuestro proyecto de país. En la ciudad de Tala, Canelones, se descubrió por parte de un agente de campo 2 pozos de petróleo sellados con hormigón. Sí, comentan que al parecer eso fue sellado en la época de la dictadura. Bueno, mira, estuvo la etapa de la dictadura, estuvo la etapa del gobierno de la calle Pou, y esto que dice esta persona es totalmente cierto y tiene que ver con una política que en aquella etapa planteaba simplemente, hay petróleo en todo el mundo. Lo que el petróleo es cierto, el petróleo es inconveniente desde el punto de vista ambiental. Los gases que la combustión de petróleo, igual que el carbón, llevan hacia la atmósfera, nos perjudican desde el punto de vista ambiental. Por eso es que hay un cambio enorme. Date cuenta que Burkina Faso, allá en África, conducida por el capitán Ibrahim Traoré, que para nosotros es un ejemplo del tipo de sociedad a instalar, ha hecho con ingenieros burkineses, ha hecho un auto eléctrico que tiene la capacidad en 3 horas de cargar la batería y darnos una autonomía de 330 kilómetros. Entonces, tenemos que ir, por ejemplo, en el tema referido a automóvil, tenemos que ir hacia el auto eléctrico. Incluso se podría hablar del auto hecho a partir de manejar con agua, es decir, que
use el combustible que es enorme, el hidrógeno,